Diversas organizaciones sociales hoy marcharon y hicieron piquetes en distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires para reclamar en contra del bono otorgado por el gobierno nacional para que las empresas privadas otorguen ese bono. Las protestas y piquetes de las organizaciones sociales comenzaron alrededor de las 10 de la mañana en Puente Pueyrredón principalmente y Puente La Noria. También en el acceso oeste, en la intersección con Ruta 4 y en la autopista Panamericana y 197. Todos, como decíamos, accesos a la ciudad de Buenos Aires. La unidad piquetera también replicó los cortes y protestas en buena parte del territorio nacional. El líder del Polo Obrero, Eduardo Beliboni, calificó como una miseria el bono de 13.500 pesos anunciado por la ministra Tolosa Paz. Y sobre este tema vamos a seguir hablando porque Diego de Marco está con Juan Grabois, dirigente, ahora le vamos a preguntar si todavía dentro del Frente de Todos, pero que también planteó su reclamo respecto del monto que había decidido el gobierno para el bono. Diego. María Casí, con el dirigente Juan Grabois. Bueno, ya que estábamos con ese tema, Juan, le preguntamos, ¿coincide con Beliboni? ¿Es una miseria lo que acaba de anunciar el gobierno? Es una vergüenza. 6.700 pesos. O sea, cualquier persona que nos está viendo es una vergüenza. Es una vergüenza lo que han hecho, es una vergüenza lo que vienen haciendo, es una vergüenza cómo metieron a la justicia penal en la definición de quién cobra su salario y quién no lo cobra. Es una vergüenza haber suspendido el salario de gente que trabajó durante todo el mes de noviembre, en diciembre, que es un momento tan importante para nuestro pueblo. Es una vergüenza que vaya a haber tanto hambre en Navidad y la verdad es que no entendemos por qué este escupitajo en la cara de los más humildes. Es decir, son millones de personas a las que se viene estigmatizando, que se viene criminalizando, no solamente desde algunos sectores del gobierno, sino desde medios de comunicación, etcétera, que el presidente en sus discursos reconoce la economía popular y ese reconocimiento implica sacarles un derecho adquirido como es el aguinaldo, que se cobraron todos los años. Desde que existe el programa Argentina Trabaja para Acá, se cobró todos los años. Y este año no se cobra. Dan un bono que es una miseria y que francamente parece una provocación. El dirigente Juan Grabois está escuchando. Sí, Juan, vos lo que estás diciendo es que están reemplazando el aguinaldo, el medio aguinaldo, en realidad por este bono. Y vos decís, es una provocación. ¿Eso qué significa? ¿Que se van a mantener en las calles, que van a salir a las calles con más fuerza? Sí, mañana hay una jornada de lucha de la UTEP, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que hace mucho tiempo que no había un consenso tan grande entre las cientos de organizaciones que conformamos la UTEP, porque somos cientos en todo el país, de que esto no se están cruzando todas las líneas rojas. Es decir, esta gente, creo que la ministra, que está un poco disociada de lo que está pasando en la realidad, se creyó el verso de los medios de comunicación de que los compañeros y compañeras trabajadores de las cooperativas son vagos que no hacen nada. Entonces piensa que es un regalo del ministerio y no un salario social complementario, como dice la ley, no Juan Grabois, la ley. Esto es un salario social complementario. Es la retribución por un trabajo que se realiza y que realizan con mucho esfuerzo los hombres y mujeres de la economía popular y que el mismo día que Cristina Fernández estaba denunciando que había un Estado paralelo, que el Poder Judicial se inmiscuía en las atribuciones del Ejecutivo, la ministra se presenta con el apoderado del Ministerio a pedir autorización a un juez para pagar. El juez le da la autorización y después decide excluir del pago a un montón de gente y repetir la mentira de que compraron dólares. Porque cuando uno dice que compran dólares, suena a que hay gente que está ganando mucha plata. Es mentira. Lo que pasó fue que alguien sacó una cuenta de Spotify, porque los pobres también tienen derecho a escuchar música, o porque alguien mandó una remesa a su abuelita que vive en Bolivia, que es un caso que yo conozco, fue uno de los que presentamos ante el juez Lijo, y por eso, y a mí me da vergüenza esto, tener que haber ido a Comodoro Pi a hacer un reclamo para que cobren los trabajadores. Me da vergüenza como abogado, me da vergüenza como militante popular y me da vergüenza como uno de los miles que denunciamos que en la Argentina hay una criminalización y judicialización de las políticas sociales, pero esta gente no nos dejó otra alternativa
Y encima nos dieron la razón, digamos, ¿no? Porque la vida te da sorpresa y nos dieron la razón. Eso no quiere decir de que de un día para el otro Comodoro Pi se volvió el antro de la justicia. Sigue siendo un antro de delincuentes, con excepciones. Hay algunos jueces probos, muy poquitos. Sigue siendo un antro de delincuente, aunque nos haya dado la razón. Y nos da la razón porque en la normativa dice claramente que escuchar música por Spotify o mandarle una remesa a un pariente no es una incompatibilidad. En todo caso, si no se reguló correctamente este tipo de cuestiones, es un problema del Estado que no tienen por qué pagar los más humildes en el medio de las fiestas. Grabois, buenas noches, Claudio Rigoli. ¿Esta decisión usted cree que pasa por el Ministerio de Desarrollo Social Tolosa Paz o ella responde a una decisión del ministro Massa o responde a una decisión del presidente de la Nación? Mira, por lo que yo pude debatir públicamente y en alguna conversación, creo que la ministra tiene un concepto sumamente equivocado y no quiero personalizarlo, pero entró al ministerio con un nivel de soberbia que hasta habla de ella en tercera persona, como un tic que tiene, y empieza a pensar que puede definir el salario de la gente. Eso es abuso de autoridad. Ella está denunciada por un abuso de autoridad. Fue una denuncia de marihuana. Es una denuncia trucha. No había ningún abuso de autoridad, primero porque acababa de asumir y segundo porque es mentira que había irregularidades. Esto siguen repitiendo algunos medios. No había irregularidades. Todos los meses se pasa por un sistema que se llama Sintis y ese sistema verifica si la gente cumple los criterios. Ahora, a Marijuán se le ocurrió que tener una motito es una irregularidad. Esa es una idea que tiene Marijuán, que es un fiscal que además está en todo su derecho a hacer la denuncia que se le cante. Después empezó a repetir que había irregularidades. Y la ministra, casi coincidiendo con el planteo de Marijuán, empieza a buscar excusas para recortar. Primero dice que va a recortar 50.000, después obviamente le queda un margen, que es este de los que compraron Spotify, recorta ese margen, y así como antes no había cometido ningún abuso de autoridad, y era mentira lo que se le estaba imputando, ahora sí cometió un abuso de autoridad, que es ejercer facultades que van en contra de la Constitución, de las leyes y de la normativa de un programa sociolaboral donde, insisto, la gente trabaja en el reciclado, en la agricultura familiar, en la construcción, en cooperativas textiles, en sociocomunitario, en comedores, en bachilleratos populares, limpiando, cortando el pasto, haciendo un montón de cosas que cualquiera que conoce un poco lo que pasa en las barriadas sabe que es un trabajo imprescindible y la última barrera que hay frente a la penetración del narcotráfico, la desocupación y la miseria. Juan, vos entonces, insisto con la pregunta, ¿no responsabilizás a Massa de esta decisión? ¿Y cuánto debería haber sido para vos el bono? El bono tenía que ser por lo menos el medio aguinaldo. No es un bono, es el aguinaldo, que es medio salario. Y el salario social complementario está alrededor de 27.000 pesos. O sea, tendría que haber sido como mínimo 13.500. Ahora, como también hubo una inflación brutal, deberían haber compensado la pérdida del poder adquisitivo de la inflación. Ahora, esta bofetada de hacerlo en 2 cuotas y que en diciembre sean 6.700 pesos, la verdad es que no la esperábamos. O sea, yo en serio cuando lo leí pensé que era un error del diario. No lo podía creer. Y además plantear que se lo van a pagar a la gente que hizo la actualización de datos con un aplicativo de celular donde las comunidades wichí y que se están muriendo de hambre en el Chaco salteño, la verdad que no lo van a poder hacer. O sea, hay 800.000 personas que lo pudieron hacer, quedan 600.000 personas. ¿Qué va a pasar con esas personas? Vamos a tener que volver a ir a Comodoro Pi, a un juzgado penal que no tiene nada que ver con una política social, a pedirle a un juez que no le saquen el pan de la mesa a la gente, a un juez federal penal. O sea, eso es un trastocamiento del orden institucional en la Argentina, además de una enorme crueldad desde el punto de vista humano. Para contestar tu pregunta sobre la responsabilidad de la política económica o del ministro de Economía, la responsabilidad claramente de todas las gestiones económicas hasta ahora del gobierno es que la Argentina efectivamente creció a una buena tasa de crecimiento del PBI, pero hay más pobreza. Entonces quiere decir, se agrandó la torta, pero se distribuye peor. Se la queda el 1% y las grandes mayorías no. Mira, tenemos, así como los trabajadores de la economía popular están mal, los asalariados del sector privado, desde un pibe que labura en una estación de servicio, una enfermera, también están mal. Y en vez de poner una suma fija todos los meses de 30.000 pesos, que era un reclamo, o alentar paritarias que le ganan a la inflación, es un bonito
Y la verdad que es muy triste que pase esto, digamos, mientras, o sea, el pueblo solamente puede ser feliz viendo el Mundial, pero en lo que pasa en nuestro país son todas pálidas, digamos, son todas pálidas encima que te las publican como si fueran logros. Entonces llega un punto en el que uno no entiende qué es lo que está pasando. O sea, que quién está asesorando al presidente tan mal para que cometa estos errores, digamos, ¿no? Sobre gente que lo quería mucho y que ahora no entiende por qué se la castiga de esta forma. Grabois, usted dijo recién que a partir de mañana, o mañana mejor dicho, van a estar en la calle protestando en distintas ciudades o en todo el país haciendo un reclamo. ¿Cree que puede haber algún tipo de cambio en el gobierno de actitud y tratar así de mejorar la oferta que hay hasta el momento? Tiene que haber porque no puede ser, o sea, tienen que tomar conciencia de lo que están haciendo está mal, tienen que parar de inventar excusas para sacarle el salario social a la gente. Si quieren hacer una auditoría, a ver, la gente a lo sumo es víctima de punteros que le sacan plata, la gente a lo sumo es víctima de abusos de poder, la gente no es responsable. O sea, era más comprensible, insisto, yo prefiero 1000 veces que como dirigente me ataquen a mí, que se agarren con gente indefensa, que por ahí está en algún pueblo del interior, que le dieron de baja a un programa y que no tiene a quién recurrir para... Sí, a mí me ha escrito gente de todo el país, que le dieron de baja el salario social complementario y por suerte lo que logramos es que a estas poquitas bajas le den de alta, es la orden del juez, pero hay otras bajas, hay otras situaciones abusivas donde parece que los trabajadores más pobres fueran responsables de su propia situación, ¿no? Entonces, ojalá que se revierta. La única noticia buena, que también fue producto de una lucha, producto de incluso, me preguntaban si seguíamos en el frente de todos. Yo cumplo 2 roles, digamos, ¿no? En este momento estoy hablando como dirigente social, y como dirigente social, con cualquiera que se meta con los trabajadores más humildes, nosotros nos tenemos que pelear. Sea mi amigo, sea menos amigo, me guste más, me guste menos. Esto hubiese sido con cualquiera. Ahora bien, sí, cuando se hizo el horrendo dólar soja, se acordó que iba a haber un bono para los más humildes que se está cobrando ahora, la gente que no tiene ninguna política social, nada, indigentes, o sea, indigentes, gente que no come. Y se está pagando a 1 millón de personas porque la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner intercedió para que no se rompa el bloque y los 3 diputados nuestros no se vayan del bloque y se logró por lo menos ese bono que es de 45.000 pesos, que es algo para los indigentes. Ahora, los compañeros de la economía popular que están medio escalón arriba de los indigentes, sí. No, la sensación de escucharte es como que estás aguantando... casi con un pie afuera, en definitiva, del oficialismo. Decime si esto es así o no. ¿Y cómo te cayó que Cristina se bajara completamente de la posibilidad de una candidatura presidencial en 2023? Vos ya pusiste igual una ficha por Guado de Pedro. Mira, hoy es un día de mucha indignación, ya estos días de mucha indignación en lo social, en el plano social. Mucha indignación. El Frente de Todos, por otro lado, es una coalición política donde creo que es público y notorio que hay amplias diferencias y que las siguen existiendo y que existen por lo menos desde el día que el PRO, el grupo que responde al ministro Massa y el grupo que responde a Alberto decidieron votar un acuerdo paupérrimo y indigno con el Fondo Monetario Internacional. Pero más allá de eso, más allá de que para mí hay esperanza en una nueva generación, dentro de la que Guado me parece un tipo ejemplar. Hoy toca que el pueblo pobre, que los trabajadores, insisto con esto, los asalariados en blanco registrados del sector privado que están ganando abajo de la línea de pobreza, no tienen que tolerar esta humillación. No tenemos, porque yo soy asalariado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, no tenemos que tolerar acostumbrarnos a vivir en la línea de la pobreza y que eso sea casi un privilegio, digamos, que tengamos que agradecerle al cielo tener un trabajito de 140.000 pesos, que es la línea de pobreza, y que los que están peor, que están informalizados, que con mucho esfuerzo pudieron armar sus cooperativas, etcétera, que se les vigile con lupa si tuvieron determinados gastos para sacarles la poca ayuda estatal que tienen.
Juan, te agradecemos mucho esta comunicación. Gracias, Diego de Marco, también. Gracias. No, gracias a ustedes y ojalá que nunca se tenga que recurrir a un juzgado penal como hicieron porque levantaron el secreto fiscal de la gente. Yo solamente quiero decir esto. Durante 3 años no se logró levantar el secreto fiscal de la gente que fugó millones de dólares de la Argentina en la época de Macri. Nadie quiso levantar el secreto fiscal ahí. Porque ahí seguro que hay jueces, seguro que hay diputados, seguro que hay empresarios de todos los sectores políticos. Ahí no, el secreto fiscal de esos no se tocan. Pero humillaron a 250.000 personas exponiendo si sacaron YouTube Premium, si sacaron Spotify, si sacaron alguna aplicación, si se bajaron un jueguito de computadora para ajustar con los más pobres. Eso no es lo que a nosotros nos prometieron cuando dijeron que iban a empezar por los últimos para llegar a todos. Parece que